294 respectivamente. Qué volatilidad, mamita, ¿eh? Rafael Matius Ruiz es corresponsal de La Nación en Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarlo hoy porque se hablan muchas cosas. La noticia central es que Biden ha tomado una decisión política mayúscula sin esperar a Europa y ha decidido el cierre de la importación del fluido, el gas, el combustible, el petróleo de Rusia, que hasta donde sé es aproximadamente algo así como el 8% de todo el combustible que compra Estados Unidos, en medio de las secuelas que además la guerra tiene en términos de precios internos para la economía norteamericana. Rafael, un verdadero gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. ¿Qué se dice por estas horas tras el anuncio de Biden? Bueno, como vos bien decías, ha sido un anuncio muy significativo el que acaba de hacer hace pocos minutos el presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca, ampliando la ofensiva de sanciones que Occidente abrió contra el gobierno de Vladimir Putin, contra Moscú y contra Rusia por la invasión a Ucrania. Biden dijo que ahora fueron por la arteria principal de la economía rusa. Así llamó a las exportaciones de energía de Rusia, la 11ª economía del mundo. Las ventas de gas y petróleo ruso al resto del mundo representan algo así como la mitad de sus ingresos de divisas y son una de las principales fuentes de ingresos para el Kremlin. Biden aclaró que esta vez no pudieron armar un frente unificado como había ocurrido hasta el momento con los socios europeos, básicamente porque Europa depende del gas y del petróleo ruso para subsistir, para calentar sus hogares, para mantener su economía. No ese es el caso de Estados Unidos. Las compras de petróleo son algo así como el 3% de las compras de Estados Unidos. La Casa Blanca dio ayer un número, alrededor de 700.000 barriles diarios de petróleo y derivados contra alrededor de 4,5 millones de barriles diarios que compra Europa a la economía rusa. Aún así, si bien es una medida simbólica, no deja de ser significativa porque muestra o pone en claro la determinación de la Casa Blanca de seguir avanzando con las represalias, las medidas punitivas contra el gobierno de Vladimir Putin por la invasión a Ucrania. Eso a pesar de que aquí en Estados Unidos ya se está empezando a sentir y ya se está empezando a ver con muchísima claridad el golpe, el impacto que la guerra en Ucrania y las sanciones económicas de Occidente a Rusia están teniendo en el día a día de los norteamericanos. El precio promedio de la gasolina, que es una variable muy sensible aquí en Estados Unidos, ya saltó arriba de los $4, con picos incluso arriba de los $7 en algunas estaciones de servicio en California, el valor más alto que se ha visto para el precio del combustible, de la gasolina, del diésel aquí en Estados Unidos. Como te decía, es una variable muy sensible para los norteamericanos. Hay que recordar que estamos en un año electoral y el gobierno de Biden y los demócratas se encaminan a sufrir una derrota muy dura en las próximas elecciones legislativas. Aún así, Biden avanzó diciendo que cree que tiene el respaldo de los norteamericanos. Las encuestas de alguna manera lo demuestran. Alrededor de 7 de cada 10 norteamericanos están a favor de avanzar con este tipo de represalias contra Moscú por la invasión ucraniana. Es impactante lo que contás, Rafael, en términos de la dinámica diaria y de lo que está conllevando la guerra en Ucrania, también en los Estados Unidos, porque imagino que con el aumento del combustible eso moviliza la estructura de costos de los fletes y eso implica un poco más de leña a un fuego de una inflación en los Estados Unidos que tiene a maltraer a la administración Biden, como bien lo marcás, en el contexto del correlato de un año electoral, ni más ni menos, que va a desembocar en elecciones legislativas sobre fin de año, con los demócratas discutiendo política exterior en un contexto que ni ellos mismos imaginaron, digamos, ¿no es cierto, Rafael? Sí, ni los demócratas, ni los republicanos, ni cualquier experto que vos hablabas en Rusia, en Europa del Este o en la Organización del Tratado del Atlántico Norte hasta hace muy poquito. Casi todo el mundo esperaba que Putin se iba a sentar a la mesa de negociaciones con Ucrania, con Occidente, en busca del mejor acuerdo posible para sus aspiraciones, que era básicamente frenar el avance de la OTAN sobre la frontera oeste de Rusia. No fue así. La invasión a Ucrania dejó boquiabierto no solamente a los expertos, sino también a muchos políticos y viejos avesados en los avatares de la Guerra Fría aquí en Washington. Esto que vos mencionabas, Paulino, sobre el impacto que esto va a tener en la economía, hay que recordar que Estados Unidos ya tiene una inflación del 7% anual. La Reserva Federal se prepara para subir las tasas de interés
ahora este mismo mes para comenzar a tratar de atenazar esa suba de precios. Y lo que están anticipando economistas, expertos, también el Fondo Monetario Internacional, es que la guerra en Ucrania, las sanciones de Occidente a Rusia solamente van a empeorar este problema. Por último, te retengo un instante más, Rafael, agradeciéndote la enorme generosidad para con nosotros. ¿Cuál es el impacto adicional para el flujo comercial entre Estados Unidos y Rusia? Imagino un montón de pymes vendiendo a Rusia que no pueden, prestadores de servicios que tampoco pueden hacerlo, que no pueden facturar, que no pueden cobrar, envíos o compras que hacían a Rusia que tampoco pueden llevar adelante. Es decir, ¿cuánto es eso que parece poco, parece menor, pero que no lo es tanto? Mira, Paulina, estamos ante una situación inédita para la economía mundial. Lo que hemos estado viendo durante estas últimas 2 semanas desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y Occidente respondió con esta ofensiva muy agresiva de sanciones contra Moscú, es que el mundo occidental está desconectando a Rusia del resto del mundo, ¿no? Rusia es la 11ª economía global y hay decenas de empresas de todo tipo, Apple, American Express, Visa, la Fórmula 1, Honda, IKEA, McDonald's hoy mismo acaba de anunciar que va a cerrar sus 850 sucursales en Rusia, prácticamente sacando al Big Mac de Moscú y las otras grandes ciudades de Rusia. Nunca se ha visto una ofensiva similar contra una economía tan vinculada al resto del mundo, sobre todo en una variable tan sensible como son las exportaciones de energía como la rusa. Por lo tanto, es muy difícil calcular hoy por hoy cuál es el número exacto del golpe que va a sufrir la economía global. Lo que sí se sabe, y eso es indudable, es que va a haber un golpe tanto por el lado del crecimiento global como por el lado de la inflación, que ya se ha convertido en el principal problema que están enfrentando las economías desarrolladas y los países emergentes. Y este en particular es un problema que los países emergentes y los países pobres van a sufrir con una mayor intensidad por el peso que tienen los precios de los alimentos en esas economías. Enorme abrazo, Rafael. Gracias por esta gentileza para con nosotros. Termina muy bien la tarde allí. Cuídense mucho. Urgente esta hora.